Muy bien. Ok, para los que no me conozcan, voy a hacer una pequeña presentación de mi persona. Mi nombre es Alex Aliaga Lacoma, soy ingeniero en sistemas y telecomunicaciones, Cisco CCNA, Cisco CCNP, certificado en Ethical Hacking, certificado Red Hat Professional, certificado LPI Linux, certificado Microsoft, certificado BCAP y certificado en Administración de Sistemas Avanzados de infraestructura. Ok, bien, conmigo vamos a ver todo este nuevo curso que estamos lanzando dentro de ICI y con el cual nosotros vamos a aprender todas las tareas de administración profesional y trabajos de SRE sobre sistemas open source Linux a nivel profesional, a nivel completamente estructurado dentro de las tecnologías IT y normativas IT que se manejan en entornos de infraestructura. Como ya hayan visto el temario tiene y consta de 4 módulos principales, ¿no? Anteriormente teníamos nosotros un curso sobre Open Source Linux, que era un curso de especialización a nivel de Linux y ser un administrador Linux sumamente especializado, ¿no? Donde aprendían desde lo más básico y iban avanzando hasta ser unos expertos dentro de el manejo de Linux. Pero era un curso que, si bien abarcaba lo principal de Open Source Linux y que nos ayudaba a poder llevar a cabo cualquier tarea dentro de los sistemas de administración Linux, este curso está pensado, que ha sido reestructurado. Ya no vamos a habilitar el curso de especialización en Linux. Entonces, este curso ya va a ser completamente el curso. Uy, denme un momentito, están conectándose todavía a la sesión. Por favor, sus cámaras y sus micrófonos tienen que estar desactivados a la hora de entrar a la sesión. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, como les iba diciendo, teníamos ese curso que era un curso bastante especializado, que yo lo había pensado en su momento para que podamos tener un acercamiento profesional completo a todo lo que son las tecnologías open source Linux. ¿No? ¿Por qué cambié la currícula y por qué ahora implemento esta nueva currícula de sysadmin? Porque dentro de los entornos de producción, en los entornos de trabajo, he notado, por la experiencia y por el trabajo que yo llevo ya durante varios años, que no se tienen claras las tareas como administrador o lo que se tiene que saber como un administrador. Y ahora, ¿qué es lo que yo tengo que saber como un SRE? Ya vamos a ir hablando más adelante dentro de este curso, sobre cuáles son las funciones, cuáles son las tareas, qué es una sysadmin, qué es un SRE y cuáles son las labores y en qué se diferencian estas labores dentro del sistema. Entonces yo me fui dando cuenta que cuando nosotros necesitábamos dentro de la empresa profesionales sysadmin o CSRs especializados en tecnologías Linux, sí sabían manejar sistemas operativos Linux, sí sabían implementar lo que eran servidores, sí, habían profesionales que podían implementar, pero no al nivel de un administrador de sistemas y al nivel de un SRE. O sea que faltaba conocimiento adicional, experiencia adicional en el montaje de este tipo de sistemas. Y sobre todo, ya que Linux es en nuestro medio, lamentablemente, estamos todavía en pañales, por decirlo así. No hay muchos profesionales a nivel de expertos en administración de sistemas y de SRE dentro de Linux que trabajen o que hayan tenido una experiencia a nivel macro, a nivel grande de administración de estos tipos de sistemas, ¿no? Entonces, había esas falencias y hay esas falencias dentro de los profesionales. Entonces, como hacen las grandes empresas, como lo hace Cisco, como lo hace Google, como lo hace Microsoft, cuando tú no tienes el personal adecuado, pues ¿qué haces? Capacitas a las personas para
para que puedan realizar ese trabajo específico que tú necesitas, ¿no? Ese es el modelo de trabajo que tienen esas empresas. Entonces, nosotros decidimos decir, a ver, tenemos el curso de Linux que está muy bien estructurado, sí, que nos da todas las bases necesarias, pero ¿qué le falta? Le faltan muchas otras tareas de especialización complementarias, completas para este sistema. Y quisimos hacerlo no un curso alargado, porque hubiera sido el curso que ya teníamos, añadirle dos módulos más y listo. Si nos queríamos tener algo conciso, algo directo, pero algo que capacite directamente en las labores de administración de sistemas, ¿no? Entonces, de esa necesidad que yo vi en su momento, que nosotros como empresa vimos de falta de profesionales, pues nace ya este nuevo curso de administrador de sistemas, Sysadmin SRE Open Source Linux, como un curso completamente especializado. Sí, que si bien no vamos a profundizar en muchos conceptos teóricos dentro del sistema Linux, nos vamos a abocar a la parte práctica, a la parte de implementación. Este es un curso pensado para que podamos hacer práctica, para que vayamos practicando, aprendiendo de infraestructuras Linux a nivel mucho más profesional, con todas las tareas que necesitamos saber a nivel de sysadmins y a nivel de SRE. ¿Ok? ¿Cuál va a ser nuestro modo de trabajo? En este sentido, ¿cómo vamos a ir trabajando? Para empezar, el día de hoy va a ser la única vez que voy a mandar el enlace de invitación de Teams al grupo de WhatsApp. ¿Ok? ¿Esto por qué? Porque sí, hoy muchos de ustedes recién han recibido sus cuentas, tal vez no han podido configurarlas o han tenido algunos inconvenientes, etcétera. Entonces, esto para que puedan ustedes participar de esa primera clase introductoria y podamos nosotros hasta el día de mañana ustedes ya tener sus cuentas, ¿no? Porque como invitados no van a poder participar o no van a poder acceder directamente a todo el material, entonces tiene ciertas limitantes en la cuenta de invitado. O sea, no esperen a que yo cada día les envíe un enlace de invitación, no. La cuestión es que ustedes configuren su Teams y a partir de su configuración de Teams puedan ustedes trabajar con todas las clases, porque todo el material, imágenes, ISOs que vamos a manejar, laboratorios que vamos a tener, etcétera, todo está y va a estar dispuesto en Microsoft Teams, ¿no? Además que como ICI hace aproximadamente un par de semanas recibió la grata noticia, gracias a las gestiones que hicimos, de que nosotros ya somos un centro autorizado, un centro de capacitación tecnológica reconocida por Microsoft. O sea, básicamente somos partners corporativos con Microsoft, y que en los próximos meses tenemos ya proyectos implementados para poder traer tecnología completa de Microsoft y poderlo brindar dentro de lo que es ICI, ¿no? Vamos a tener cursos de certificación a nivel internacional de Microsoft. Vamos a empezar con certificaciones, algunas que van a ser completamente básicas pero funcionales, hasta certificaciones mucho más especializadas a nivel de Windows Server y toda esta parte, ¿no? Entonces nosotros ya somos un centro de capacitación tecnológica reconocido por Microsoft y somos partners directos de lo que es Microsoft. Entonces también por eso nosotros a todos nuestros alumnos les otorgamos una licencia estudiantil completamente gratuita de Office 365 for Education. O sea, la cuenta que ustedes les han dado dentro de ICI, esa cuenta no solamente les sirve para ingresar a Teams, no es solamente para Teams, sino que si ustedes ingresan por portal.office.com, lo voy a dejar en el chat, por la dirección portal.office.com, ¿ok? Portal.office.com, pues ustedes acceden a Office 365 completamente gratuito y lo pueden configurar hasta en 5 dispositivos.
Entonces, con la misma cuenta, ¿no? Entonces, ahí aprovechen eso mientras sean alumnos de ICI. Ustedes van a tener la posibilidad de utilizar Office 365, que es completamente todo el Office corporativo funcional con todas las funciones habilitadas para el manejo de su entorno de ofimática y programas complementarios que se van a tener. Entonces, si ustedes ingresan por portal.office.com, ahí tienen todo Office 365 y pueden trabajar sin la necesidad de estar instalando Office o que estar craqueando su Office y que cada vez les esté saliendo el mensaje que ustedes no tienen la licencia, etcétera. Y además que, como vamos a analizar más adelante, eso no va con la ética profesional que nosotros requerimos. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, ahora ustedes dirán, no, este es un curso de Linux y no está haciendo propaganda de Microsoft, ¿no? En sí, Microsoft ha cambiado su política desde hace varios años, desde que subió como CEO de Microsoft, Nadella, ¿no? Y él cambió la mentalidad. Hoy en día Microsoft es uno de los principales aportantes a lo que es el proyecto de la Free Software Foundation, en la cual genera grandes aportes, tanto monetarios como de conocimiento, a lo que es el software libre. Entonces, en ese sentido, Microsoft ha cambiado completamente también sus políticas, pero también no podemos negar que maneja muy buena tecnología y que está manejando muy buena tecnología a través de Microsoft Teams y lo que son todos estos programas, ¿no? Ahora, si alguno de ustedes me dice, no, sí, pero yo no trabajo con Windows y trabajo con Linux, no hay problema. Pueden ingresar por portaloffice.com, ingresan ahí a Teams, habilitan simplemente por el navegador las funciones de micrófono y cámara y listo. No es necesario que tengan instalado Teams en su computador, sino pueden acceder también por portaloffice.com. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, como les digo, no aprovechen estas cuentas corporativas que nosotros les estamos dando, que les da la posibilidad de poder tener Office 365. Nosotros somos partners completos. En los próximos meses también estamos ya firmando lo que es un convenio con la Free Software Foundation para poder ser embajadores a nivel nacional de lo que es el software libre. No estamos también en pos de poder firmar un convenio, ya sea este año o el próximo año, con lo que es también Red Hat, para poder brindar capacitación a nivel de Red Hat con profesionales internacionales en los niveles de Red Hat. Entonces eso nos va a brindar muchas posibilidades. Estamos en una etapa en ICI de poder ampliar toda la gama de capacitación a capacitaciones mucho más especializadas, mucho más profesionales de alto nivel, pero también accesibles al público en general. ¿Ok? Entonces, un poco eso como parte introductoria. Como les dije, me he desviado un poco del tema, pero es bueno que también lo sepamos. Como les dije, la forma de trabajo va a ser a través de Microsoft Teams. O sea que aquí en Microsoft Teams, en la sección de archivos, ustedes van a tener todo. Las imágenes, van a tener, o sea, los ISOs de todas las distribuciones que vamos a ir nosotros montando, los instaladores que vamos a necesitar para los sistemas de virtualización, van a tener ahí las diapositivas, aunque no vamos a tener muchas diapositivas, eso lo voy advirtiendo, porque la mayoría lo voy a hacer en clases. Y lo vamos a ir realizando en clases. Vamos a tener 1 o 2 diapositivas más de temas muy específicos, pero lo demás lo vamos a ir desarrollando dentro de la clase. Y además ahí voy a colocar lo que es el video. Cada clase es grabada por mi persona, no es necesario que ustedes lo graben, sino es que cada clase es grabada por mi persona y luego lo subo a lo que es la plataforma de Teams en archivos para que lo puedan descargar y para que lo puedan tener como respaldo de alguna clase que no van a poder asistir. Este es un curso, ya entrando a la parte de evaluación, esto es un curso online en vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no son clases pregrabadas, que no estamos pregrabando las clases, ustedes pueden acceder a las clases pregrabadas ni nada por el estilo, sino todo lo estamos manejando en vivo. Y como requisito es que asistan a clases, o sea, parte de su calificación es que ustedes estén conectados dentro de la clase.
¿no? Entonces nosotros tenemos el reporte automático sobre Microsoft Teams de quiénes han asistido en cada sesión, y de acuerdo a eso nosotros sacamos también parte de la evaluación que ustedes tienen, ¿no? Aparte de que vamos a generar ciertas prácticas que van a tener que ir ustedes realizando, y les voy a tener que ir calificando, mostrando toda esa parte, y van a tener que ir mostrando, compartiendo su pantalla para poderles calificar las prácticas que les vaya dando. ¿Ok? Entonces, el curso está manejado también en dos aspectos. Vamos a manejar aspectos teóricos, aspectos prácticos. Principalmente nos vamos a abocar dentro de los aspectos prácticos del manejo de la tecnología, pero también les voy a dar ciertas lecturas que van a ser tomadas como prácticas. Okay. No necesito que me hagan resúmenes, que me envíen resúmenes, ni nada por el estilo. Cuando yo les diga, lean por favor esta parte, o lean esto, o busquen esto y léanlo, simplemente es eso, lo tienen que leer. Al día siguiente yo les voy a preguntar sobre la lectura, y si me responden, tiene su práctica. Si no me responden, es que no han hecho su práctica, así de sencillo. ¿Okay? Entonces me gusta que mis clases sean participativas. O sea, que aquí hay una de dos: o ustedes participan, o ustedes preguntan, o yo les pregunto. ¿Cuál les conviene más? Yo creo que preguntar, ¿verdad? Entonces, no se queden con la duda. Pregunten cualquier duda que ustedes tengan. Aprovechen al docente en este caso, porque para eso estoy, para resolver cualquier duda que ustedes tengan dentro de la clase que estemos manejando. Trabajo mucho o manejo mucho la terminología técnica, como cualquier profesional lo tiene que realizar. Entonces, en este sentido, al manejar mucha terminología técnica, pueden haber conceptos que ustedes no lo estén entendiendo. Entonces, me preguntan: ingeniero, no entiendo este concepto, ¿de qué trata este concepto? Y ahí yo les voy a explicar, voy a tratar de ver alguna forma de poderles explicar el concepto para que lo puedan entender. La cuestión es que ustedes aprovechen el curso al máximo, ¿no? Entonces, en ese sentido, y también yo soy muy preguntón, ¿ok? Entonces les voy a ir preguntando en cualquier parte de la clase, les voy a ir preguntando esto. Traten de tener su micrófono activo, por favor. Si no tienen micrófono, lo pueden hacer por el chat, pero es más complicado hacerlo por el chat, ¿no? No es tan presencial. No les pido que activen su cámara, así que para mí eso es indiferente, pero sí que participen, ¿no? Sí, por lo menos escucharlos y decir, ¿no? Y que vayan participando con preguntas, haciendo los ejercicios, que vayamos, las prácticas que vayamos haciendo dentro del curso. ¿Ok? Entonces, ese va a ser nuestro modo de trabajo. La nota mínima de aprobación es 51. La calificación va a ser de su asistencia al curso, de su participación dentro del curso y de las prácticas que vamos a ir realizando durante el curso. ¿Ok? Entonces la nota mínima de aprobación, como les decía, es 51. No tomo examen final a menos que sea muy necesario. ¿Me van entendiendo? Cuando es muy necesario, cuando no han participado, cuando no han presentado prácticas, entonces tengo que sacar una evaluación. Entonces ahí voy a sacar una evaluación que lo vamos a hacer mediante Forms y se les va a enviar directamente, si es que vamos a tener una evaluación, pero no creo mucho en las evaluaciones. Prefiero yo ver el trabajo y que estén asimilando el trabajo y que le vayan realizando el trabajo, a que solamente estudien para una evaluación. No me parece mucho eso a mí. Entonces no es mucho de mi agrado ese modo de trabajo. ¿Ok? Entonces, eso principalmente, ese va a ser nuestro modo de trabajo. Yo estoy para ayudarles en cualquier momento. No se preocupen en preguntar, pregúntenme todo lo que ustedes necesiten. Ahí, como pueden ver, tiene mi correo electrónico corporativo, donde también me pueden enviar ahí sus consultas, preguntas, etcétera, ¿no? Entonces también pueden hacerlo a través del grupo de WhatsApp que tenemos ahí, o lo pueden hacer por Teams, porque por Teams también estoy yo conectado casi las 24 horas, entonces trato de siempre estar respondiendo a las consultas, preguntas, etcétera. Y vamos nutriéndonos. Si
si ustedes ya están trabajando con tecnología open source, tienen problemas, no duden en preguntar, ¿no? Entonces, eso de esa manera nosotros, a partir de su experiencia que ustedes ya tienen en el trabajo, podemos nosotros ir aprendiendo también, ¿no? Sus compañeros van a ir aprendiendo, van a ir viendo ciertos casos de problemas que pueden llegar a ser comunes en este sentido. Y como vamos a ir viendo más adelante, open source se trata, o Linux como tal, se trata de generar comunidades, comunidades de conocimiento. ¿Me van entendiendo? Entonces yo parto porque el conocimiento es de todos y es para todos. Para mí es fundamental la transmisión de experiencia y conocimiento, y porque eso nutre a las demás personas, nutre al entorno, nutre a la comunidad, de poder generar mejores conocimientos, mejores trabajos y poder tener profesionales altamente capacitados, que eso es el fin de lo que tiene ICI Tech con esta nueva gestión. ¿Ok? Entonces, más o menos eso va a ser nuestro modo de trabajo, y cualquier cosa que necesiten, pues estoy ahí dispuesto a ayudarlos, ¿ok? Entonces, esta va a ser una clase introductoria, no lo voy a tomar como la primera clase la vamos a tener el día de mañana, ¿ok? El curso está planificado para 18 horas aproximadamente, pero si alguno de ustedes ya ha tomado uno de mis cursos, saben que yo nunca me quedo con las 18 horas, sino abarco casi un poco más, 16, 18 horas, si nos abarco mucho más, siempre y cuando lo podamos coordinar y lo podamos extender para que todo quede claro. Si alguna parte no han entendido, volverlo a hacer, ir resolviendo todas las cosas, etcétera. Entonces siempre me alargo un poco más dentro de los cursos, pues, simplemente para que puedan ustedes estar contentos, conformes con el curso. ¿Ok? Entonces esa va a ser nuestra forma de trabajo. Ok, entonces esta no es nuestra primera clase, va a ser una clase introductoria, y nuestra primera clase contabilizada, por decirlo así, va a ser el día de mañana, precisamente. Ok, esta clase va a ser un poco para hablar de lo que va a ser el curso, de hablar algunos conceptos y ir conociendo un poco más sobre esta tecnología de lo que es Linux como tal, y principalmente cuáles son las funciones, qué es un sysadmin, qué es un SRE. Ok. Bueno, entonces principalmente eso. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta, consulta, queja, deserción? No sé. Sí, Julio, ¿cómo estás? Un gusto. Dime. Sí, no hay problema. Como les dije, esta va a ser una clase introductoria. Tienen hasta el tercer día para poderse adicionar. Si tienen compañeros que quieren tomar el curso y necesitan, pueden inscribirse hasta la tercera clase. O sea, hasta el día jueves podrían todavía ingresar. Además, como les digo, todas las clases son grabadas. Entonces es mucho más fácil que a personas que no han podido, digamos, poderse acoplar al curso. Sí, no hay ningún problema. No es necesario tampoco que vayan directamente a ICI. Si no tienen el tiempo necesario para poder ir a las oficinas, pues simplemente se comunican con el canal de comunicación por WhatsApp y les dan todos sus datos, mandan una fotografía de su carnet de identidad y hacen el depósito a la cuenta, le piden los números de cuenta y pueden hacer el depósito a la cuenta, y ya les escriben y les mandan sus credenciales. Entonces no es necesario tampoco que vayan a la oficina en ese sentido, ¿no? Pero sí, no hay problema. Ok. ¿Alguna consulta más? Todo claro, ¿no?
Si tienen una consulta, cualquier pregunta, no duden en hacerla, ¿ok? Empecemos. A ver, como les digo, esta va a ser una clase introductoria. Vamos a ir viendo ciertos puntos. Ya hemos visto nuestro modo de trabajo, pero quiero ir analizando, quiero que vayan viendo qué será ser sysadmin, qué será ser SRE. No, que ese término a veces es confuso y a veces ni lo sabemos, ¿no? Porque es un concepto que recién está siendo implementado dentro de las empresas tecnológicas o de manejo tecnológico, y a veces no. ¿Qué será SRE? O sea, ¿cuál es mi función si yo quiero ser SRE? ¿Cuál es mi función si yo quiero ser sysadmin, ¿no? Entonces, en ese sentido, ir viendo cuáles son las posibilidades que vamos a tener, ¿no? Entonces, por eso decía ahí, sysadmin SRE, Open Source Linux, administración profesional de infraestructura, ¿ok? Entonces, vamos nosotros a analizar dentro de esta pequeña clase introductoria estos puntos principales e ir entendiendo estos conceptos que para nosotros es fundamental, ¿no? Antes de entrar a lo que son los temas en específico que vamos a ir tratando dentro de el curso, ¿ok? Entonces, sysadmin SRE Open Source Linux. ¿Qué llegará a ser un sysadmin? Un administrador de sistemas. ¿Cuál será el fin de ser un sysadmin, ¿no? Muchas veces sabemos que dentro del área tecnológica, en informática, en sistemas, pueden haber muchas especialidades. En mi modo de ver y en mi experiencia que llevo ya dentro de la ingeniería en sí, yo soy ingeniero en sistemas y tengo también la ingeniería en telecomunicaciones. Tengo dos ingenierías que son mis dos carreras principales en este sentido. Pero he trabajado en las dos áreas durante mucho tiempo. He trabajado mucho en telecomunicaciones, he trabajado mucho también en sistemas. Pero en mi forma de ver y por la experiencia que yo llevo trabajando en muchas empresas, pues en informática, las dos principales vertientes que yo los podría determinar así son la parte de desarrollo, los developers, los desarrolladores, y la parte de la administración de sistemas o la gerencia IT, como se denominaba anteriormente, ¿no? Ese concepto ha ido cambiando un poco en los últimos años. Pero que la gerencia IT o la administración IT es una rama también muy compleja, que es una rama que también tiene mucho que ver con el funcionamiento completo que se le brinda a la parte de desarrolladores, porque en informática no todos somos desarrolladores o no todos somos gerentes IT o administradores de sistemas. ¿Ok? Son dos ramas fundamentales. Obviamente que hay muchas más especializaciones que se pueden ir generando en este sentido. En desarrollo tenemos toda la parte de ingenieros, arquitectos de software, ingenieros de software, arquitectos de software, o sea, todos los niveles que se van a ir implementando, que cada uno llega a tener sus propias funciones, ¿no? Entonces, para mí se dividen en esto: desarrollo, los developers, que tienen que tener una muy buena lógica de programación, excelente lógica de programación, manejar todos los paradigmas de programación que se puedan manejar y aprender los lenguajes de programación, ¿no? Estar al día sobre los nuevos lenguajes de programación, los nuevos métodos, tanto en front-end como en back-end, en toda esta parte de arquitectura de software como tal, ¿no? Y la parte de gerencia IT. Entonces, el sysadmin es la parte fundamental dentro de lo que es el camino hacia lo que es la gerencia IT o lo que es la administración completa IT. ¿Ok? Un administrador de sistemas es la persona que tiene la responsabilidad de implementar, configurar, mantener, monitorizar, documentar y asegurar el correcto funcionamiento de un sistema informático o algún aspecto de este. O sea, esta primera frase que nos lanza que acá dentro de la diapositiva es fundamental. O sea, nos está diciendo todo lo que tenemos que generar, cuáles son nuestras responsabilidades. Tenemos la responsabilidad de implementar, configurar y mantener y monitorizarnos, implementar. Tenemos que implementar soluciones IT. Tenemos que implementar soluciones de infraestructura
infraestructura dentro de nuestro sistema, ¿no? Manejo de sistemas operativos, configurar estas infraestructuras, estos sistemas y estos servicios, ¿no? Y el mantenimiento de estos sistemas y las mejoras que vamos a tener y la monitorización. Y algo fundamental, la documentación. Y asegurar que los servicios sean 24/7. O sea, el sysadmin es la parte fundamental. Muchas veces no somos reconocidos. Por eso hay un día del sysadmin, ¿no? Entonces, porque hay un día del desarrollador y entonces los desarrolladores siempre son reconocidos en sus productos, todo, pero el sysadmin como que no. Entonces, a veces al sysadmin lo vemos cuando tenemos problemas y generalmente es para reclamos, ¿no? Porque no funciona algo. Pero cuando todo trabaja bien, al administrador de sistemas ni lo conocen a veces. Pero es parte fundamental de toda arquitectura y que de toda empresa, ya sea mediana o ya sea grande, necesita. No hablo mucho de las pequeñas empresas porque las pequeñas empresas en su concepción misma muchas veces no puede llegar a tener un sysadmin específico, ¿no? Ahí están los todólogos, los ingenieros todólogos que pueden hacerse cargo de esa parte, ¿no? Pero en infraestructuras medianas, en infraestructuras grandes, pues sí se requiere ya de personas especializadas en la administración de sistemas, en los sysadmin, ¿no? Entonces, tenemos aquí cosas fundamentales, ¿no? Tenemos que saber todas estas partes, pero de una forma de que podamos nosotros trabajar e implementar estos servicios 24/7. Cuando nosotros implementamos una infraestructura de servicios, necesito un servidor de correo electrónico. Lo implemento, ¿no? ¿Qué sería implementar? Decidir qué tipo de servidor de correo electrónico voy a utilizar, sobre qué plataforma va a estar, ¿no? Y configurar este sistema para que pueda ser accesible de forma transparente para todos los usuarios de la empresa, ¿no? Entonces ahí estamos haciendo implementación, configuración, pero también mantenerlo, porque no solamente se trata de implementarlo y configurarlo, sino usted va a mantenerlo, ¿no? Porque en determinado momento ese servidor de correo electrónico va a tener fallas, puede llegar a tener fallas, puede llegar a llenarse las bandejas de los usuarios, necesitar mayores almacenamientos, tengo que irlo manteniendo. ¿Y cómo lo mantengo? Mediante la monitorización de estos servicios, ¿no? Y otra parte fundamental es documentar. Y esto aquí nosotros fallamos. O sea, lo que menos nos gusta a los administradores o a cualquier informático es documentar, ¿no? Somos flojos para documentar. Pero eso está mal, ¿no? Eso está mal. Y esa responsabilidad lo tiene el jefe de sistemas, ¿no? El jefe de sistemas tiene que exigir la correcta documentación de lo más mínimo implementado dentro de nuestro sistema. Tenemos que tener lo que es la hoja de vida de lo que es la red, por ejemplo, ¿no? Toda la estructura de networking, los diseños, etcétera, que podemos tener, la topología física, topologías lógicas. A partir de eso tenemos que tener los diagramas de funcionamiento de nuestros servidores, toda la información de servicios, etcétera. O sea, todo tiene que estar documentado. Es parte de nuestra labor como administradores de sistemas, ¿no? Y asegurar, dice, el correcto funcionamiento de un sistema. Entonces tenemos que nosotros asegurar que nuestros sistemas estén trabajando 24/7. Obviamente que nosotros podemos fallar en algún momento, pero esa falla es admisible, sí. Para eso nosotros tenemos sistemas controlados, como vamos a ir viendo más adelante, ¿no? El administrador de sistemas tiene por objeto garantizar el tiempo de actividad, los uptimes del sistema, rendimiento, uso de recursos y la seguridad de los servidores que administra de forma dinámica, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental que tenemos que garantizar el tiempo de actividad, los uptimes de nuestros servidores, de nuestros servicios, de nuestra infraestructura como tal. Para nosotros eso es clave. Si nosotros no podemos asegurar este uptime, estamos fallando como administradores. Y para asegurar esto tenemos que conocer la tecnología que estamos manejando e ir siempre buscando nuevos métodos para esto.
el rendimiento, uso de recursos que estamos haciendo, ¿no? Y la optimización de los mismos. ¿Sabían ustedes que cuando nosotros tenemos un servidor físico, un fierro, como lo denominamos a veces coloquialmente en sistemas, cuando tenemos un servidor, de ese servidor solamente estamos utilizando, y cuando lo implementamos en un sistema único, o sea que es un servidor dedicado, solamente estamos utilizando el 30% de su poder. El otro 70% se está desperdiciando. Entonces, ¿no? Muchas veces tenemos servidores dedicados y ahí está un servidor web. Cuando un servidor web solamente máximo, dependiendo qué tipo de servicio también dependa, pues ocupará entre 400 megabytes de memoria. Pero lo tenemos ahí dedicado, ¿no? Entonces el uso de recursos también es importante para nosotros. Optimizar eso. Por eso hoy en día la mayoría de las arquitecturas que se están manejando en la actualidad, que eran servidores dedicados, están pasando a ser parte de lo que es la virtualización, o sea, tener entornos virtualizados, ¿no? Ya sea con vSphere, Postgres, OpenStack, de acuerdo al tipo de virtualización que nosotros tengamos, o pasados a la nube. Amazon Web Service, Google Infrastructure, DigitalOcean, Azure, etcétera. ¿Ok? Entonces, tenemos que nosotros también tener conocimiento sobre el uso de esos recursos. Y algo fundamental, la seguridad de los servidores. La implementación de parámetros de seguridad, de cómo generar la parte de seguridad, aunque seguridad es un ambiente muy grande, ¿no? Muy grande, pero que es fundamental para nosotros. Nosotros vamos a ver dentro de este curso también aspectos sobre seguridad, ¿no? Lo que sería el hardening, ¿no? Sobre lo que serían las buenas prácticas dentro del uso de servicios, ¿no? A nivel de seguridad. No vamos a aprender el ethical hacking, ¿no? A propósito de eso, se viene un curso muy renovado de seguridad informática dentro de ISEIB, que va a estar muy interesante con un profesional de alto nivel. Entonces estén atentos un poco a ese curso también, que les va a interesar y que va a complementar también lo que están llevando como sysadmin dentro de la parte de seguridad. Entonces, todas estas labores hacen que a nosotros ser parte de un sysadmin, ¿no? En las organizaciones que cuentan con diversos sistemas informáticos se torna más compleja la administración. De esta forma, las funciones de administrador de sistemas se dividen en roles, ¿no? Administrador de servidores de base de datos, de redes, de correo electrónico, de servidores web, de seguridad, de respaldo, etc. Cada uno con sus correspondientes tareas específicas. Si bien en entornos medianos puede que haya uno o dos sysadmin que se encarguen de toda la infraestructura, servicios y que hagan todas estas labores, en entornos mucho más grandes, pues ya se van generando sysadmin, pero especializados en cada una de estas tareas, en cada uno de estos roles que nosotros determinamos. Entonces tendría que haber un administrador de servidores que sea experto en la implementación de servidores con la tecnología que elija la empresa para los servicios, ya sea Windows Server, ya sea Linux. ¿Me van entendiendo? O aquel experto en base de datos, aquel experto en redes, son parte de los roles que se pueden llegar a tener en empresas en organizaciones muy grandes, donde ya se requiere de personas especializadas que trabajen y administren todos ellos, ¿no? Obviamente todos ellos van a tener una estructura jerárquica de labores en la cual van a poder implementar cada una de sus áreas para el conjunto que se necesita dentro de la empresa, ¿no? En muchas organizaciones, la tarea de un administrador de sistemas se extiende a la planificación de crecimiento de cada sistema, como también la importante tarea de copia de respaldo de la información contenida en ellos. Entonces, algo muy importante que un administrador tiene que saber es planificar. ¿Ok? Algo fundamental que debe hacer un administrador de sistemas es la planificación. Y la planificación empieza por el conocimiento que el administrador tenga de la tecnología. ¿Ok?
Si nosotros no planificamos, vamos a tener crecimientos desordenados, problemas, y continuamente vamos a estar parchando esos problemas. Y no se trata de que estar parchando problemas. Se trata de resolver los problemas, porque ahí que nos dice, tenemos que asegurar el correcto funcionamiento del sistema informático. Entonces, lamentablemente dentro de nuestro entorno, yo he visto en muchos lugares, tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas, pero más en las instituciones públicas, lamentablemente, ese desorden. Y ese desorden, ¿por qué es? Porque no se planifican, no hay una cultura de la planificación, donde el administrador de sistemas tiene que hacer esa planificación, ¿ok? De acuerdo al conocimiento. Entonces, ¿qué sería una planificación? Por ejemplo, ¿no ve? Necesitamos un servidor de archivos donde nosotros vamos a tener las carpetas compartidas para cada uno de nuestros usuarios y para los grupos de la empresa, ¿no? El grupo de gerencia, el grupo de sistemas, el grupo de ventas, el grupo de recursos humanos, cada uno de ellos va a tener. Pero tenemos que manejarlos con sistemas de seguridad. Entonces la planificación, o sea, ya te dando la tarea, necesitamos un servidor de archivos. La tarea que es implementar un servidor de archivos. Perfecto. ¿Ok? Entonces, la planificación empieza primero. ¿Qué tipo de servidor o arquitectura de servidor necesitamos? ¿Cuántas tarjetas de red necesitamos para el total de usuarios que van a acceder al mismo tiempo a estos sistemas de archivos? ¿Cómo va a ser un sistema de archivos? Lo principal que nosotros tenemos que asegurar dentro de estos sistemas de archivos es que tenga, por ejemplo, sistemas de copia y respaldos. ¿Ok? Entonces, para eso tengo que configurar write. Entonces, para hacer esta configuración de RAID, ¿cuántos discos vamos a implementar? ¿Cuál es la mejor opción de RAID que necesitamos? Entonces, una vez que yo ya tengo claro todo eso, planifico, ¿no? Entonces, vamos a necesitar un servidor con 4 tarjetas de red de Gigabit Ethernet. Cada 2 tarjetas van a estar en un sistema de boarding y van a generar un sistema de respaldo. Ok, vamos a utilizar un RAID 1.0, que es el más conocido, pero con sistemas de paridad. Entonces, ¿cuántos necesitan los sistemas de paridad? Necesitan 5 discos por lo menos. Ok, entonces, cada disco de cuánto va a ser? De 2 teras, porque el volumen de información es alto. Muy bien, entonces generamos, ¿no? Ahora, una vez que tengamos esa arquitectura, ¿qué más necesitamos? ¿Sobre qué lo vamos a implementar? Lo vamos a implementar sobre Red Hat, lo vamos a implementar sobre Linux, diré sobre Debian, lo vamos a implementar sobre Sential, o cuál es la solución que se nos hace, ¿no? Más accesible hacia nosotros. O vamos a utilizar un servidor de archivos a nivel de distribución, como ser Open Media Vault o OpenNAS, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas soluciones voy a utilizar? ¿Cuál es la que más se acomoda a todas las necesidades que yo tengo? Eso es planificar, ¿no? Eso es planificar. Es muy diferente a agarrar un servidor, muy bien, pongámosle un disco, una tarjeta de red, a ver con cuál experimentamos primero, no sé, a ver, ponle CentOS, ¿no? ¿Qué versión de CentOS? 7, ponle el 7. Ok, pero CentOS 7 termina su LTS, ahí se me fue la palabra en ese momento. Termina su ciclo de vida el 2022. O sea, ya no va a tener más actualizaciones hasta el 2022. CentOS 8 ya no va a existir. ¿Por qué? Porque Red Hat, que se hizo de los derechos de CentOS, dijo que ya no va a hacer el apoyo y va a dar todo ese apoyo a Red Hat Online, que es la versión para la nube y solución en la nube de Red Hat para este tipo de sistemas básicos. Entonces CentOS 8 ya no existe. Entonces, ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos improvisando. No, más adelante voy a tener, ya no tenemos actualizaciones para CentOS 7. ¿Qué hacemos? Migraciones. Entonces tenemos que estar haciendo la migración. No hemos planificado bien la migración. Entonces, ¿qué ha pasado? Se han perdido los datos. Listo. Entonces, vean que por no planificar puedo llegar a tener problemas.
Entonces, algo importante de todos sysadmin es esa posibilidad de poder planificar y calcular el crecimiento que puede llegar a tener cada sistema, ¿no? De acuerdo a toda la información que recopila, y tiene que estar al tanto de lo que hace la empresa, de los requerimientos, tipos de usuario que tenemos, etcétera. Entonces, ser un sysadmin no es tarea sencilla, necesita de muchos conocimientos. Es una tarea que no se logra en meses. Se logra en años ser un administrador de sistemas senior, por ejemplo. ¿No? ¿Por qué? Porque requiere de un camino, requiere de ciertos conocimientos que tengamos que tener, de experiencia para poder resolver esto, ¿no? Este curso está hecho para que ustedes tengan ya la introducción y poder ser parte de lo que es ser un sysadmin en este sentido. Entonces, como podemos ver, las tareas del sysadmin son múltiples y son especializadas, ¿no? Como lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, a ver, perdón. Ok. ¿Cuáles son las aptitudes necesarias que debe tener un sysadmin? O sea, ¿cuáles son las aptitudes que el profesional debe tener para ser un administrador de sistemas? Que es diferente a un DevOps, o a un desarrollador, a un developer, etcétera, como tareas, como aptitudes, ¿no? Primero, sí, señores, tenemos que tener lógica de programación. Para aquel que decía, no, como administrador de sistemas no tengo que programar, no, hoy en día se tiene que programar. Se tiene que tener una lógica de programación, saber cómo funcionan los bucles, condiciones, etcétera. Le ayudarán a unificar fallas dentro del sistema informático o servicio. Muchas veces corresponde verificar códigos sin conocimiento del lenguaje para así ubicar la falla de la comunicación y poderla reportar al desarrollador correspondiente. O sea, es nomás necesario tener una buena lógica de programación y saber sobre los principios básicos de programación. ¿Ok? O sea, es una aptitud que necesita también el sysadmin. Ahora, si soy de sistemas, si soy de informática, obviamente que sabemos programar. Me van entendiendo. ¿Sí? ¿Esto por qué? Y tenemos que estar al tanto también de cuáles son las implementaciones y de cómo trabaja una solución informática. Muchas veces va a pasar lo siguiente, ¿no? Que por X o Z motivo, por ejemplo, tienen un sistema de base de datos. ¿Ok? Que está montado en su sitio web, en su servidor web, tienen su sitio web, su base de datos, como tal, ¿no? Pero por X o Z razones, fallas de hardware, fallas de software, algún servicio mal implementado, tu phpMyAdmin, que es el administrador gráfico para la conexión a la base de datos, ¿no? Que puede ser MariaDB, que puede ser MySQL, etcétera, no esté funcionando. Entonces ahí, ¿qué va a pasar? El desarrollador te va a llamar y te va a decir, necesito actualizar la base de datos o necesito subir la base de datos. ¿Ok? Si tú no sabes cómo trabajar con base de datos o cómo trabaja MySQL a nivel de línea de código, pues vas a estar perdido como administrador. Y usted dirá, sí, pero eso lo tendría que hacer el desarrollador. No, los desarrolladores por lo general solamente saben trabajar con phpMyAdmin. A ver, díganle a un desarrollador que ingrese por SSH al servidor y ingrese a MySQL y desde MySQL importe la base de datos. Muy pocos lo van a hacer. Y lo digo por experiencia porque me tocó trabajar con muchos desarrolladores que simplemente me llamaban porque no podían ingresar a phpMyAdmin para subir una base de datos, cuando lo podían hacer directamente por línea de comandos. ¿No? Y muchas veces las soluciones que el desarrollador da como tal, y esto es lo lamentable a veces de la parte del desarrollador, es que te va a decir, no, es que mi computadora funciona. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Trae tu computadora y lo subimos, lo ponemos como parte de infraestructura.
porque ellos desarrollan en un ambiente cerrado, interno, muchas veces, que es diferente a los implementos de producción. Entonces, ¿qué hacemos? Si en tu computadora, yo les decía a los desarrolladores, entonces trae tu portátil y lo conecto al sistema de producción a ver si funciona ahí, ¿no? No. Entonces, muchas veces los desarrolladores tienen problemas con eso, ¿no? Ya sea con conexiones, redireccionamientos dentro de los sistemas de PHP, por ejemplo, comúnmente cuando no saben implementar PHP, o dentro de los documentos del Laravel, por ejemplo, para poder hacer las conexiones del Laravel con los sistemas de programación y en los sistemas de producción, por ejemplo. Entonces sí es necesario tener una lógica de programación. Saber sobre base de datos. No es necesario saber todos los motores de base de datos porque sería una tarea titánica, pero sí saber que todos están construidos sobre un lenguaje estándar que es el SQL, ¿no? Saber hacer consultas, copiar tablas, realizar respaldos y restauraciones en un motor, aprenderlo en otros es sumamente sencillo. Conoce lo básico, es más que suficiente. Entonces, sí, tenemos que saber sobre base de datos, como les decía, el ejemplo que les daba también sobre esta parte de base de datos. Muchas veces pasa eso, ¿no? Entonces, cuando se tienen sistemas de producción, tienen que estar 24/7 y por una simple falla de la base de datos puede caer ese servicio. Y de paso, que tu PHP MyAdmin no esté accesible, porque pueden haber muchos motivos porque tu PHP MyAdmin no ha sido accesible, porque se ha actualizado la distribución y justamente tú estabas trabajando, por ejemplo, con PHP 4 todavía y hoy en día tienes que estar trabajando con 7 ya, tu PHP MyAdmin se crashó. ¿No? Pero eso no quiere decir que tu base de datos esté crashada. Entonces nosotros como sysadmin tenemos que saber sobre esta parte de administración de base de datos. Entonces en ese momento decirle, a ver, desarrollador, mándame la base de datos por favor y yo lo voy a subir. Entonces te manda la base de datos, tú agarras, la subes por SSH a tu sistema o por FTP, cual de los métodos estés manejando, y con 2-3 líneas de instrucción lo tienes levantado toda la base de datos de nuevo. Donde en los ambientes de producción el tiempo para nosotros sí es oro y un sysadmin tiene que saber trabajar sobre presión, ¿no? Porque nuestros servicios tienen que estar disponibles 24/7. Esa es la disposición. ¿Me entienden? Entonces, saber sobre base de datos. Redes. Uy, esto es fundamental. Aquel que me diga, no, es que yo voy a ser administrador de sistemas o yo solamente voy a ser implementador de servidores, no necesito de redes, está completamente equivocado. Servidores sin redes no sirve. No sirve, así de sencillo, no sirve. ¿No? Al que hace redes en algún momento va a tener que hacer servidores. Sí, es complementario para el de redes. Pero para el de servidores tiene que saber redes. Fundamental. Básico. Por obligación, te dice ahí, ¿no? El administrador de sistemas debe saber todo el proceso de comunicación de una red informática, o sea, modelo OSI. Fundamental. Además de conocer sobre cableado estructurado, ya que es de suma importancia conocer en qué fase del modelo OSI se presenta una falla y cómo corregirlo. Entonces, aquellos que piensen que de decir, no, yo no necesito sobre redes, pues están completamente equivocados. Se necesita saber la estructura del modelo OSI. La mayoría de los servicios que nosotros trabajamos, servidores que vamos a tener, están manejados sobre estructura de servidores. ¿Ok? A ver, ¿quién me puede decir? A ver, la última que llegó a la clase, Alcira Elena. ¿Me podrías decir en qué capa del modelo OSI trabaja un firewall? ¿O quién me puede decir en qué capa trabaja del modelo OSI trabaja un firewall? Capa 3. Muy bien. No. No. Capa 3 es capa de red. Modelo OSI estamos hablando.
En la capa de red solamente trabajan los sistemas de enrutamiento, direccionamiento, IP versión 4, IP versión 6. ¿No? Entonces no trabaja. Un firewall trabaja sobre capa 4 del modelo OSI. ¿Por qué? Porque un firewall trabaja sobre puertos y trabaja sobre dos protocolos principales, TCP y UDP. Protocolo de control de transporte, protocolo de datagramas de usuario. ¿Me van entendiendo? Por eso un firewall, ¿qué hace? Bloquea entradas y salidas de datos, ¿no? Entonces un firewall tiene que bloquear, por ejemplo, HTTP. Entonces bloquea el puerto 80. Tiene que bloquear HTTPS o permitir HTTPS, entonces 443. ¿Y dónde trabaja eso? En la capa 4 del modelo OSI. Entonces, tienen que saber sobre el modelo OSI, cableado estructurado, normativas, etcétera. No cómo trabajan los dispositivos, cómo se hace un diseño a nivel de cableado estructurado. Y eso lo vamos a ver en servidores. Vamos a ir viendo casos donde ustedes tienen que ir analizando el funcionamiento de estos sistemas a través de las redes. Entonces, para esto es fundamental, como les digo, esto es una parte fundamental, redes. ¿No? Si no tienen muchos conocimientos sobre redes, pues vayan leyéndose ya qué es el modelo OSI, qué es el modelo TCP/IP, cableado estructurado, normativas, las RFC, las Release for Comments, etcétera. ¿Me van entendiendo? Que es necesario. O sea, yo digo que para ser un sysadmin, bueno, una certificación no te asegura nada hoy en día. ¿Ok? Pero por lo menos ser un CCNA te ayuda mucho. O aprenderte lo que es la currícula CCNA, que hoy en día es una currícula ya más que básica. ¿Me van entendiendo? Entonces es necesario. Es necesario. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, como les digo, tenemos que nosotros saber sobre redes. Otra aptitud que tenemos que saber. Saber sobre centros de datos, manejo de data centers, infraestructura, no necesariamente tiene que saber cómo se construye, porque eso es algo muy especializado, pero sí saber sobre lo que son los tiers, los tipos de racks, concentración de humedad y temperaturas de trabajo, ya que si se conoce se podrá aprovechar los recursos físicos eficientemente. O sea, los tiers y todas estas normativas que nosotros tenemos es cómo se estructura físicamente un centro de datos y cómo eso beneficia dentro de nuestros sistemas, ¿no? Hace poco me pasó lo siguiente, ¿no? Me invitaron a trabajar en un centro de datos recientemente implementado y el encargado, porque no le puedo decir sysadmin porque ha cometido un error que no lo haría un sysadmin, no me hace pasar al centro de datos y lo primero que hace es cortar el sistema de refrigeración, o sea, el sistema de aire acondicionado del centro de datos. Para mí eso es una novatada, ¿no? Porque me dicen, no, ingeniero, muy amable, obviamente lo ha hecho por amabilidad, ¿no? Y me dice, uy, aquí hace mucho frío, ingeniero, un ratito, y lo apagó, ¿no? Yo le dije, encenderlo, o sea, eso no puede ser. Me va entendiendo, porque en ningún momento puedes desconectar lo que te da refrigeración a tu centro de datos. Entonces, por más amable que quieras ser, o sea, no puedes, ¿no? Entonces, si te va a hacer frío, pues ándate abrigado al centro de datos. ¿Me entienden? Entonces, en ese sentido tenemos que saber y tener conocimiento sobre esto porque es fundamental. Fundamental que es un rack, cómo se manejan los sistemas de rack, concentraciones de humedad que se puede llegar a tener, porque esto hace que sean sistemas mucho más productivos, ¿no? A nivel de hardware de servidores, tenemos que saber también lo que es el manejo de hardware de servidores. Se considera que un servidor es lo mismo que un PC, pero más caro. Estás en el lugar equivocado. O sea, si piensan eso no es un servidor. Los servidores tienen diseños y arquitecturas para funcionar al máximo rendimiento los 365 días al año, las 24 horas al día. O sea, el hardware implementado que tenemos en un servidor es muy diferente al que tenemos en una PC. Por eso se llama PC, Personal Computer, ¿no? Por más que ustedes le pongan, ¿no?, a su computador una Core i9, le pongan 4 teras de disco, 64 gigas en RAM y le pongan un procesador Core i10, obviamente, si lo instalo ahí como servidor, ¿me va a funcionar? Sí, me va a funcionar. Pero no tiene la arquitectura, el hardware necesario para poder trabajar 365 días. A ver, déjenlo ese equipo encendido, llegará a los 4 meses a lo sumo y después te va a empezar a dar fallas.
De paso que para poder cambiar cualquiera de sus partes vas a tener que apagar el servidor. ¿Eso qué significa? Tiempos de parada. Tienes que lograr hacer cambios en caliente, hot swap. Entonces tenemos que saber sobre arquitectura, ¿no?, dentro del sistema. Además que tecnologías específicas de estos como hilo de HP que permiten la administración remota del servidor y del sistema operativo, conocer las diferentes marcas y estudiarlas dará como resultado unos tiempos de respuesta mucho más rápido. Otra aptitud que nosotros debemos saber sobre hardware de servidores, entender qué tipo de hardware existe, cómo se administra, cómo se maneja. ¿Ok? Tenemos que conocer sobre sistemas operativos, la administración de sistemas Windows y por lo menos trabajar por consola dentro de sistemas Linux y Unix, ya que de esta manera será un administrador crítico y neutral. O sea, hoy en día aquellos que sean Linuxeros o aquellos que sean Windowsleros, o sea, aquellos que defienden al 100% a Windows o al 100% a Linux, pues están más perdidos. Hoy en día se manejan arquitecturas híbridas, ¿ok? Donde vamos a tener servidores manejados por Windows, servidores manejados dentro de Linux, y tenemos que entender las dos arquitecturas. O muchas veces vamos a nosotros implementar servidores Linux, pero nuestros clientes van a ser sistemas Windows. Entonces tenemos que saber sobre estos sistemas operativos. Pero no nos sirve a nosotros aprender Linux en modo gráfico. Básicamente este curso que nosotros vamos a llevar a cabo es un curso profesional de administración de sistemas Open Source Linux. Entonces, si bien nosotros vamos a entender sobre algunos sistemas gráficos, vamos a ver diferencias y vamos a ir viendo ciertas cosas, pero la mayoría de nuestro trabajo va a ser línea de comandos. Entonces nos vamos a volver expertos en el manejo de línea de comandos, porque eso es con lo que se trabaja en lo profesional. ¿Me van entendiendo? Y Windows ya se dio también cuenta de eso. Por eso Windows Server se puede instalar en modos core, donde no tiene el sistema gráfico y solamente se trabaja con PowerShell y con los command lines. ¿Me va entendiendo? Entonces ahí tenemos la gran diferencia. Tenemos que saber sobre sistemas operativos. Fundamental saber sobre servicios de red, que es un servidor DHCP, DNS, FTP, LDAP, HTTP, etcétera. Para nosotros eso es fundamental, ¿no? Entonces tenemos que saber sobre esto. Seguridad informática, no es necesario estar certificado a nivel de ethical hacking ni ser un hacker, pero es muy importante que el administrador de sistemas conozcan los ataques más comunes y corregir fallas de seguridad en los sistemas de manejo. Manejo de cortafuegos de hosts, logs y herramientas de hardening son necesarias para desempeñar adecuadamente el cargo. Nosotros dentro de este curso vamos a aprender sobre seguridad informática, pero no a nivel del ethical hacking, porque como les digo, esta semana ya se va a lanzar el nuevo curso de ethical hacking, donde sí van a hacer toda la parte de pentesting y van a tener módulos de especialización, etcétera, en los cuales ustedes van a poder implementar todo esto. ¿Ok? ITILs, aunque yo no lo pondría tan necesario ya el ITILs, porque el ITILs como que se está dejando de utilizar porque está un poco ya pasado de moda. Hay algunas tecnologías que sí se necesitan, pero es bueno es bueno que lo sepan también los ITILs, ¿no? No es necesario estar certificado como ITIL, aunque algunas empresas lo exigen, pero sí es necesario saber cómo se realizan los procesos y mejores prácticas de gestión y administración en áreas de IT. Los ITILs son normativas de buenas prácticas para los diferentes aspectos de la tecnología o de la administración IT. Me van entendiendo, desde cómo se colocan los nombres a los servicios, de cómo se tienen que implementar ciertas infraestructuras, trabajos, políticas, normativas. Puedo decir que no es tan necesario. ¿Por qué? Porque esto está pasado de moda en algunas normativas, están en pro de actualizarlas, pero que sacar una nueva versión. La última versión que sacaron es la 4. Entonces esto siempre va a ir cambiando las ITILs, ¿no? Pero es bueno saberlas también, ¿no? Vamos a ir conociendo también algunas normativas ITILs en este caso.
y uso de software especializado para monitorear los servidores y dar alertas tempranas como ser Nagios, Cagnis, Xenos, Shavix, etcétera, ¿no? Todas estas herramientas y software especializado de monitorización que tenemos que hacer. Nosotros, por ejemplo, en los últimos módulos vamos a aprender a hacer sistemas de monitorización avanzado a través de implementaciones tecnológicas de software especializado como ser Prometheus, o Grafana. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a ir trabajando con estos tipos de software. ¿Ok? Entonces, más o menos esas son las aptitudes necesarias que necesita un sysadmin. Como les dije, no es un trabajo de unos meses, ni siquiera de unos años. Esto te toma trabajo de muchos años, poder ir recopilando toda esta información y toda esta experiencia para poder trabajar como un sysadmin a nivel senior, ¿no? Porque profesional, sabiendo esto, poco puede ser un profesional, sí, pero para llegar a ser un experto a nivel de un senior, como tal, como sysadmin senior, entonces eso se requiere de muchos años de trabajo y continuamente esto se va actualizando. ¿Me van entendiendo? En este caso, por ejemplo, yo como les decía, soy ingeniero en sistemas y telecomunicaciones, pero yo no desarrollé muchos. No, mi último desarrollo fue en el 2005, o sea, un desarrollo profesional como desarrollador, como ingeniero en sistemas, que salimos todos dentro de la carrera, ¿no? Como desarrolladores principalmente, pero desde el 2005, que fue mi último desarrollo, por decirlo profesional. Después de eso me dediqué a todo el área de sysadmin, todo el manejo de lo que es gerencia IT, etcétera, y fueron años de ir en certificaciones, ir recabando información, aprendiendo experiencia, tomando certificaciones en diferentes tecnologías, etcétera, pues que me llevó a trabajar. Ya llevo más de 15 años trabajando dentro de esta área de sysadmin y recabando toda la información, pero ha sido un trabajo de poder ir recolectando toda esta información. Entonces, como les digo, hoy en día sí puedo yo ser un sysadmin a nivel senior, pero eso me llevó muchos años de trabajo. Entonces, a nivel del manejo de Linux, en este caso, yo llevo ya más de casi 22 años. Y eso no quiere decir que sea muy viejo, pero yo manejo la tecnología desde muy joven, y siempre me interesó el trabajo que se hacía dentro de la parte de Linux, principalmente. Entonces, como les digo, trabajo con Linux ya más 22 años tranquilamente, que trabajo con Linux en un principio, como todos hemos aprendido, aficionadamente, autodidácticamente, y después fui especializándome dentro de esta área, ¿no? Entonces, como les digo, es un trabajo de años. De lo que trata este curso es de que ustedes puedan llegar a ser sysadmins y SREs, pero de una forma mucho más ordenada, y que sea el principio para irse especializando y ir recabando todos esos conocimientos. Pero estas son las aptitudes necesarias que necesita saber un sysadmin. ¿Me va entendiendo? Entonces, si alguna de estas aptitudes no las conozco, pues vayamos estudiándolas. Hoy en día tenemos mucha información que podemos ir complementando. Vuelvo a decir, como en la mayoría de estos puntos decía, no a nivel experto, ¿no? Con tal que sepas cómo trabajan estas tecnologías, que sepas estos puntos y las cosas principales que hay que saber en cada uno de estos puntos, más que suficiente para ser profesional. ¿Ok? Alguien que trabaje profesionalmente con esto. Ya para ser senior admin, pues hay que profundizar mucho más, ¿ok? Entonces, eso más o menos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda hasta esta parte? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Todo bien, ¿no? Ninguna, ¿no? Ok. Continuemos. Actitudes necesarias de un sysadmin, porque también hay que tener actitud para ser un sysadmin, o sea, tengo que tener ciertas características. Las otras son aptitudes que las puedo llegar a tener, las puedo llegar a aprender, por decirlas así, ¿no?
Me puedo hacer un sysadmin. Como decían en una conferencia que participé, un sysadmin nace o se hace. Yo decía, se puede hacer un sysadmin, ¿no? Pero hay ciertas actitudes que hacen que ese sysadmin o que alguna persona pueda pensar en especializarse como administrador de sistemas. Primero tienen que ser curiosos. Un buen sysadmin es curioso por naturaleza, debe de indagar sobre posibles fallas del sistema, ver cómo mejora sus conocimientos sobre las plataformas que administra, prueba y daña, me van entendiendo, pero en ambientes controlados para mejorar lo existente. O sea, una actitud que ustedes deben tener como sysadmin es ser curiosos. Es la única forma de aprender, de mejorar y de probar. ¿Me entienden? Hoy en día tienen muchas herramientas para poder probar en ambientes controlados. Una de ellas es la virtualización, el manejo de contenedores. Hoy en día ni siquiera es necesario tener switch o routers para poder hacer ciertas arquitecturas. Tienes ahí el Packet Tracer que si lo sabes implementar y manejar puede ser un entorno de pruebas magnífico y hoy en día profesionalmente se lo utiliza mucho también para poder hacer pruebas de carga y pruebas profesionales de cómo trabajarían ciertas topologías. Tenemos sistemas de simulación de infraestructura de redes tan avanzadas como ser el GNS3, que puedes tener una arquitectura y conectarlas con máquinas virtuales. O sea, tienen que ser curiosos, ir averiguando, ir conociendo, ir viendo qué pasa si hago esto, qué pasa si hago lo otro, cómo puedo ir mejorando esto, ¿no? Pero siempre en ambientes controlados. O sea, una cosa es ser curioso, pero otra cosa es ser imprudente. O sea, las pruebas nunca se hacen en producción, porque ahí estaríamos improvisando. Y un sysadmin nunca improvisa. Un sysadmin siempre planifica. ¿Me van entendiendo? Obviamente hay entornos donde tenemos que improvisar, pero para poder solucionar algún tipo de problema, pero en sí no se improvisa a la hora de hacer nuevas implementaciones, ¿ok? Tiene que ser práctico. Un administrador de sistemas nunca se da por vencido, siempre busca una solución al problema que se le presente. A veces esas soluciones son poco naturales. ¿A qué se refiere esto poco naturales? Que también tenemos que ser creativos, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo maneras. Poco natural es que no vaya con lo que dice la tecnología, sino que le busquemos algo complementario a eso. ¿Ok? Tiene que ser ágil, va de la mano con lo práctico, ya que para dar respuestas ágiles que no afecten la operación normal de una empresa, debe ser práctico en la consecución de una solución y no dejarse llevar por el estrés. Tiene que ser responsable, aunque muchos pecan en este punto, ya que cuando se tiene todo automatizado dejan a un lado la responsabilidad que acarrea el cargo, en especial en la mejora continua. Tenemos que ser muy responsables sobre los servicios. Muchas veces automatizamos tanto que lo dejamos ahí y no nos preocupamos sobre la mejora. No, esto es un ciclo desde la implementación, puesta en marcha, pruebas, producción, etcétera, y tiene que comenzar el ciclo con la mejora. Entonces siempre vamos a manejarnos en esos ciclos de producción. Algo fundamental para mí, ético. Un sysadmin tiene que manejar muy bien su ética. Toda persona dentro de una compañía maneja cierta información limitada, pero un administrador de sistemas normalmente tiene acceso a todas las herramientas de la empresa y asimismo a toda la información de esta. Manejar de forma adecuada y controlada esa información habla muy bien del administrador. Tenemos que ser sumamente éticos. ¿Ok? El sysadmin tiene mucho poder, porque el conocimiento es poder. ¿Me van entendiendo? El saber es poder. Entonces ese poder tenemos que saberlo canalizar de buena manera en pro del crecimiento de la empresa, no de nuestro crecimiento personal. Y la ética es fundamental para un sysadmin. ¿Ok? Estas son actitudes necesarias del sysadmin. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Todo claro, ¿no? Ahora, ¿qué será un SRE? Muchas veces, como les decía, si bien podríamos tener una noción de qué es un sysadmin, muchas veces el SRE no lo entendemos muy bien, o tal vez ni lo sabemos. O sea, tal vez muchos de ustedes han visto qué será SRE por primera vez y han tratado de buscar la terminología y se han encontrado con diferentes terminologías. Pero este curso también trata de que ustedes hacer la introducción a que ustedes puedan ser SREs dentro de una infraestructura de empresa, ¿no? Un SRE significa Ingeniería de Confiabilidad de Sitio, SRE.
es un enfoque de ingeniería de software para las operaciones de tecnologías de la información. Los equipos SRE utilizan el software para gestionar los sistemas, resolver los problemas y automatizar las tareas operativas. Como hemos visto, el sysadmin planifica, implementa, mantiene y mejora un sistema, ¿no? Y lo pone a disposición de los demás. El SRE va un poco más allá del sysadmin y que casi sería la evolución de un sysadmin a otro nivel, donde sus conocimientos de programación le ayudan a poder crear soluciones y automatizar tareas operativas. De tal manera de que todos los servicios y sistemas sean automatizados, pero que sean completamente transparentes para el usuario. ¿Ok? Entonces, el SRE asigna las tareas que siempre han realizado los equipos de operaciones, muchas veces de forma manual, a los ingenieros o a los equipos de operaciones, que utilizan el software y la automatización para resolver el problema y gestionar los sistemas de producción. Es una práctica útil para crear sistemas de software que se puedan ampliar y que sean muy confiables. Le permitirán usar código para gestionar sistemas de gran tamaño, lo cual brinda una mayor escalabilidad y sostenibilidad a los administradores de sistemas que gestionan miles o cientos de miles de equipos. ¿Ok? Por ejemplo, a ver, si yo estoy dentro de una empresa de desarrollo de software, por ejemplo, ¿no? O sea, estoy dentro de una empresa tecnológica que se dedica al desarrollo de software. Entonces va a tener muchos desarrolladores que continuamente van a necesitar de recursos para su trabajo, tanto para poder hacer pruebas como para poder hacer publicaciones. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros tenemos 50 desarrolladores, que cada uno de ellos está en diferentes proyectos, ¿no? Y a su vez esos desarrolladores tienen sus propios equipos, tranquilamente de esos 50 seniors se pueden estar hablando de por lo menos triplicar eso. ¿Ok? Entonces, en ese sentido tenemos muchos desarrolladores que van a necesitar recursos. Ahora imagínense de que por cada desarrollador tengan que implementar un servidor web que tenga PHP, Nginx, que tenga Laravel y que tenga MySQL o MariaDB. O sea, voy a tener que estar implementando 50 servidores para eso. ¿Cómo automatizo eso? ¿Y qué pasa si necesitan servidores adicionales? ¿Qué pasa? Que el desarrollo como tal tiene que ir creciendo y automáticamente tiene que implementarse recursos, ¿no? Entonces, en eso, el SRE es el encargado de buscar las soluciones. Por ejemplo, soluciones para eso, para no estar implementando 50 servidores dedicados o virtualizados, pues, ¿qué hace el SRE? Busca soluciones. Una solución puede ser crear Dockers, ¿no? O crear Kubernetes, ¿no? Entonces, ¿cómo creo Dockers? Dockers para los servicios, para los microservicios, ¿no? ¿Cómo hacer el despliegue automático de infraestructura de Docker para que sus desarrolladores tengan esa infraestructura y puedan acceder directamente a esos sistemas? Entonces, el SRE va a ser el encargado de generar esas automatizaciones, de generar esos monitoreos a nivel avanzado sobre recursos e ir planificando de acuerdo a la cantidad de uso, que cuántos de recursos necesita una determinada aplicación, por ejemplo. Entonces, la tarea del SRE es fundamental hoy en día dentro de cualquier empresa. ¿Me van entendiendo? Entonces, el concepto de SRE surgió en el equipo de ingeniería de Google. Como siempre, Google abriendo nuevos paradigmas tecnológicos, ¿no? Hace algunos años el SRE ni era pensado. Hoy en día es un requisito fundamental dentro de las principales empresas de tecnología. Entonces el concepto de SRE surgió dentro del equipo de ingeniería de Google y se le atribuye a Ben Traynor-Slaughter, uno de los desarrolladores seniors y administradores seniors de Google.
¿ok? Ayuda a que los equipos encuentren el equilibrio entre el lanzamiento de funciones nuevas y la garantía de que sean confiables para los usuarios. La estandarización y la automatización son dos elementos importantes del modelo de SRE. Los ingenieros de confiabilidad del sitio siempre deben buscar formas de mejorar y automatizar las tareas operativas. De esta manera, la SRE permite aumentar la confiabilidad de un sistema en el acto y también a medida que crece con el tiempo. ¿Okay? O sea, una de las principales funciones del SRE es buscar soluciones que sean inmediatas, rápidas y directas y que sean completamente transparentes para los desarrolladores, por ejemplo, o para los usuarios finales. ¿Me van entendiendo? Entonces él va a ser el encargado de brindar este tipo de soluciones. ¿A través de qué? De la programación o a través del desarrollo. Por ejemplo, si yo voy a crear un script que automatice cierta tarea dentro de mis servidores para que pueda ser automáticamente realizada sin mi intervención o de intervención de algún usuario, pues ahí ya estoy haciendo una tarea de SRE. ¿Ok? Entonces, de esta manera el SRE permite aumentar la confiabilidad. ¿Ok? Respalda la transición de los equipos de un enfoque tradicional de las operaciones TI a uno nativo de la nube. También se adentra mucho en lo que son las tecnologías de cloud computing, por ejemplo, ¿no? Manejo de Amazon Web Service, de sistemas de soluciones de Docker y tecnología de Kubernetes en la nube, etcétera. Para ser ingeniero de confiabilidad de sitios, ser un SRE, es necesario contar con una trayectoria de desarrollo. ¿Cuáles son las funciones? Estamos hablando sobre funciones. Una trayectoria de desarrollo de software con experiencia adicional en operaciones de administración de sistemas o de operaciones IT con habilidades de desarrollo de software. O sea, básicamente tenemos que también tener nociones de programación. Los equipos de SRE se encargan de la forma en que se implementa, configura y supervisa el código, así como la disponibilidad, la latencia, la gestión de cambios, la respuesta ante emergencias y la gestión de capacidad de los servicios en la producción. ¿Ok? El SRE puede tener varios enfoques. Uno de los enfoques que da es que supervise el código. O sea, cuando un desarrollador tiene un desarrollo, qué requisitos necesita y si su código, cuántos requisitos va a necesitar. Análisis del código. Me van entendiendo. Que es una de las tareas, pero principalmente también se genera a la disponibilidad, la latencia que puede haber dentro de un servicio, ¿no? Que tengamos dentro la gestión de cambios, la respuesta ante emergencias que se pueden tener, qué pasa si el servicio se corta, cómo yo genero un sistema de redundancia, etcétera, y que todo eso sea automatizado, ¿no? La ingeniería de confiabilidad de sitio permite que los equipos determinen qué características nuevas pueden lanzar y en qué momento gracias al uso de acuerdos de nivel de servicio SLAs para definir la confiabilidad requerida del sistema mediante indicadores de nivel de servicio SLAs y objetivos de nivel de servicio SLO. O sea, básicamente lo que hace un SRE es también analizar los SLAs, SLAs y SLOs, que son estándares del manejo de acuerdos de servicios que se pueden brindar, ¿no? Un SLI es una medida definida de aspectos específicos sobre los niveles de servicio que se proporcionan. Las más importantes incluyen la latencia de solicitudes, la disponibilidad, la tasa de errores y el rendimiento de un sistema. Entonces, el SRE tiene que ser el encargado de ir midiendo estos parámetros. ¿Ok? Entonces, luego se determina un objeto de nivel de servicio en funciones del downtime, del tiempo de parada que se acordó como aceptable, denominado estimación de errores. ¿Ok? Con la SRE no se espera la confiabilidad al 100%, sino que se planifican y se aceptan las fallas. O sea, pueden haber fallas planificadas, aceptadas dentro del manejo de esto, pero que tranquilamente tenemos que saber, ¿no? A ver, ¿qué pasa si mi servidor de base de datos requiere de mayores recursos? ¿Cómo automatizo eso? ¿No? ¿Cómo hago que yo no intervenga, sino que automáticamente pueda ampliar sus recursos? Entonces, eso ya es una tarea del SRE de acuerdo a esos cálculos que va a realizar, ¿no? Entonces,
Eso es principalmente las funciones. Si un servicio funciona dentro de los parámetros de estimación de errores permitidos, el equipo de desarrollo puede lanzarlo cuando lo desee. Sin embargo, si el sistema tiene demasiados errores o interrupciones más prolongadas de lo que se permite la estimación, no se podrán realizar lanzamientos nuevos hasta que los errores estén dentro de los dichos parámetros. Entonces, esto nos ayuda también a tener una parametrización de todos los implementos que tengamos dentro de la infraestructura. El equipo de desarrollo realiza pruebas de operaciones automatizadas para demostrar la confiabilidad. Los ingenieros de confiabilidad de sitio dividen su trabajo entre las tareas operativas y las del proyecto, según las prácticas recomendadas del SRE de Google. Los ingenieros de confiabilidad de sitio pueden dedicar hasta un 50% de tiempo a las operaciones y deben estar bajo supervisión para no excederse de ese tiempo. ¿Ok? El resto del tiempo deben dedicarlo a las tareas de desarrollo, como crear funciones nuevas, ampliar el sistema e implementar la automatización. Entonces, aquí hay parámetros ya bien definidos de un SRE. Por ejemplo, puede, dice, dedicar hasta un 50% a operaciones. O sea, de acuerdo al tipo de proyecto, a las operaciones que se realizan, mejoramiento de estas operaciones, etcétera. El resto del tiempo que tiene que dedicarlo a las tareas de desarrollo y crear nuevas funciones o mejoras de automatización a los servicios que ya brindamos. ¿Ok? Entonces, el equipo de desarrollo puede ocuparse del resto de trabajo operativo y de los servicios con bajo rendimiento para evitar que los ingenieros inviertan demasiado tiempo en las operaciones de una ampliación a un servicio. Ok, tecnología necesaria para respaldar las SREs. La SRE se basa en la automatización de las tareas operativas de rutina y la estandarización de todo ciclo de vida de las aplicaciones. Los contenedores Linux brindan a su equipo la tecnología subyacente necesaria para su estilo de desarrollo nativo de la nube. Los contenedores admiten un entorno unificado para el desarrollo, la distribución, la integración y la automatización. Por otro lado, los Kubernetes es la forma moderna de automatizar las operaciones de los contenedores de Linux. Le permiten gestionar los clusters que ejecutan esos contenedores de todas las nubes públicas, privadas o híbridas con facilidad y eficiencia. ¿Ok? O sea que básicamente las herramientas más utilizadas dentro de un SRE son Docker, Kubernetes y tecnologías que son basadas en Debian y en Red Hat. Es por eso que el último módulo, que es el dedicado a todas las operaciones de automatización y SRE, vamos a aprender dentro de este curso de Linux la manera de poder gestionar automatizaciones, crear clústeres de Docker, clústeres de Kubernetes y cómo ir gestionando todas estas tareas a nivel de servicios, a nivel de desarrollo y de manejo, ¿no? Entonces esas son las diferencias o las características que tiene un sysadmin y que tiene un SRE. Entonces, como podemos ver, este curso, porque el nombre del curso es Sysadmin SRE Open Source Linux, como tal, se va a dedicar dentro de este curso a poder formarlos a ustedes como administradores de sistemas y como SREs. ¿Me van entendiendo? Que sea un curso dedicado para que ustedes vayan viendo todas las tareas necesarias y los conocimientos necesarios desde el cero a poder ustedes ser administradores profesionales. Vuelvo a decir, para ser profesional no tengo que tener experiencia o experticia profunda en cada uno de los temas, ¿no? Pero sí, para ser un sysadmin senior ya es otra cosa. ¿Ok? Pero en ese sentido, para ser un SRE y un sysadmin que tenga todos sus conocimientos, que hoy en día las empresas requieren de este tipo de profesionales que sepan las tareas que van a realizar y cómo realizarlas. ¿Me van entendiendo? Entonces, este curso está dedicado para eso. Estas son las principales funciones que ustedes van a ir aprendiendo, que vamos a ir implementando buenas prácticas, implementación de servicios, de cómo trabaja la tecnología, etcétera. Por eso, este curso, si bien vamos a trabajar con Linux, no es un curso tanto de especialización solamente en Linux, sino es un curso mucho más complejo de una especialización de Linux, porque nos va a ayudar a poder tener en la práctica todo lo necesario para ser administradores de sistemas y SREs. Entonces, este curso está dedicado y está puesto para que ustedes vayan desde lo más básico, desde cero,
hasta poder tener estas tareas de automatización en tareas operativas de rutina y estandarización con el manejo de tecnologías como ser Docker, Kubernetes a través de sistemas basados en Debian y en Red Hat, ¿no? Acá vamos a trabajar con las dos tecnologías, con tecnología basada en Debian, vamos a implementar servicios en Debian y vamos a implementar lo que son soluciones y servicios basados en Red Hat. No podemos utilizar Red Hat porque Red Hat necesita sistemas de licenciamiento. Por ende, ya vamos a ver más adelante cuáles son las tareas, pero sí en alguna de las distribuciones principales que están apareciendo como respuesta a CentOS 8. Sabemos que CentOS 8 ya no va a estar disponible, pero ya hay muchos proyectos que están siendo lanzados de forma estable que van a reemplazar a estos. En algún momento vamos a aprender también un poco sobre la instalación de Red Hat, porque Red Hat permite tener una licencia gratuita de desarrollador para por lo menos 5 servidores en producción. Entonces vamos a aprender un poco de esto. Entonces, este es un curso mucho más completo. En el anterior curso nos dedicábamos más al manejo de tecnologías basadas en Red Hat y teníamos un curso aparte de Debian. ¿Ok? En este caso no hemos visto necesario unificar todo esto para poder tener una mejor perspectiva de lo que es un sysadmin. Un sysadmin no tiene que dedicarse, no, yo voy a hacer solamente Red Hat, no, yo voy a hacer solamente Debian. Ambos sistemas tienen sus pros y sus contras. Ninguno es mejor, ninguno es peor, pero tienen ambos sus propias aristas que podemos ir analizando más adelante. Entonces, básicamente eso es lo que es un sysadmin, un SRE. Y eso es cómo vamos a ir trabajando y eso es un poco el camino que vamos a ir, las aptitudes que vamos a ir desarrollando a lo largo de este curso, que si bien es corto porque solamente tiene 4 módulos, pero que si lo sabemos aprovechar y lo sabemos complementar estos cursos, pues lo vamos a poder aprovechar al máximo. ¿Ok? Preguntas. Vamos con sus preguntas. ¿Se va entendiendo todo? ¿Tienen alguna consulta? Algo que quieran ver. La mayoría de ustedes ha visto el temario, no sé, alguna consulta, alguna opinión, no sé. ¿Qué les parece esto? Ok, bueno, principalmente alternativa de Red Hat. Hoy en día hay muchas alternativas que se están implementando. Todavía no se está lanzando muchas distribuciones, pero nos vamos a tratar de basar en arquitecturas de Red Hat que ya están trabajando con CentOS 8 a nivel de producción. Ok, Architect, por ejemplo, es una de las tecnologías de las distribuciones que se están lanzando para Red Hat y están motivadas por el propio fundador de lo que era el proyecto CentOS. Entonces ya se están llevando. Ok, algo que hay que diferenciar, o sea, ¿por qué nace CentOS? ¿Y por qué CentOS era muy utilizado en la parte de producción de empresa? No, CentOS se crea como un proyecto independiente open source a lo que es Red Hat. O sea, se tomaba de base Red Hat con toda la distribución de Red Hat, lo que significaba Red Hat, pero en vez de utilizar el software propietario que tiene Red Hat y que solamente se puede utilizar con el licenciamiento, se manejaba software libre. Y CentOS era uno de los proyectos más estables, como les digo. Gran parte del mercado tecnológico trabajaba sobre CentOS. Por eso mismo Red Hat en su modelo de negocio dijo, no, aquí me está quitando cuota de mercado y ya no damos apoyo y damos apoyo a nuestras propias infraestructuras y hacemos morir, porque CentOS estaba planificado una versión TLS, o sea, de largo tiempo, significa LTS, tiene una duración de 10 años, o sea, el soporte técnico, esa es la palabra que necesitaba, era el soporte técnico, el soporte de desarrollo de una distribución LTS es de 10 años. Entonces Red Hat versión 8
o perdón, sería CentOS 8, tenía que tener 10 años, pero ni siquiera duró un año y medio casi duró CentOS 8, y lo quitaron. Siendo que CentOS 8 estaba siendo muy estable, era muy bueno y estaba trayendo muchas soluciones. Entonces, eso ha sido el problema. Entonces, como les digo, vamos a ir viéndolo. Vamos a aprender a instalar Red Hat, porque tiene algunas diferencias. Vamos a ir aprendiendo sobre estas tecnologías. Así que vamos a ir viendo. Yo siempre me voy a basar en la experiencia, en lo que estamos manejando a nivel empresa. Me van entendiendo. Muchas veces hemos tenido que hacer un downgrade, porque yo tenía, la verdad, hasta el año pasado tenía 200 servidores que ya estaban migrados a CentOS 8. Entonces, ¿qué hemos hecho? Muchos de esos 200 servidores, pues tuvimos que hacer un downgrade. ¿Qué quiere decir eso? Volver a CentOS 7 y algunos traspasarlos a Debian. O hay algunos que nos convenía más a Ubuntu Server. ¿Ok? Pero más bien, y eso es solamente casi el 10% de servicios que teníamos. Los otros teníamos que hacer las migraciones y gracias a esa noticia que salió de la noche a la mañana, pues eso ya lo voy a ir hablando más adelante para los que no están enterados mucho de esto, ¿no? Pero vamos a ir trabajando con una de las mejores. ¿Ok? Ahorita Rocky, por ejemplo, es una de las distribuciones que también se está marcando mucho. Oracle Linux también se utiliza mucho en sistemas de producción, que es basado también en Red Hat y está a la par, ¿no? Salió Red Hat 8.4 y salió que se llama Oracle Linux 8.4 también, con todas las mejoras que tiene cada versión. Entonces vamos a ir tratando de manejar lo último, pero lo que esté más utilizándose en el mercado. ¿Me van entendiendo? Entonces, como les digo, el lanzamiento oficial, por ejemplo, de Rocky Linux, que es una de las que me estaba interesando mucho, recién va a ser, todavía estamos en versiones de prueba. Entonces, eso como que nos va a retrasar un poco, ¿no? Pero a ver, ¿qué diferencia va a haber entre implementar un Red Hat, implementar un Rocky, un Architect o cualquier otra distribución basada en Red Hat? Ninguna. Porque si vamos a utilizar Red Hat, vamos a utilizar todo igual open source, no vamos a utilizar software propietario de Red Hat porque necesitaríamos licencia. Entonces, después el manejo de comandos, infraestructura es lo mismo. Van a ver que implementar un servicio en Red Hat no se diferencia mucho de implementar un servicio en Debian. Entonces ambos van a trabajar idéntico, ¿no? Cambiarán algunas sintaxis del comando, pero después es idéntico, ¿no? Por eso también dentro de ICI nos hemos visto que ya era innecesario estar manteniendo un curso solamente dedicado a Debian, no, porque eso no era práctico. ¿Me entienden? Ok, preguntas, vamos. ¿Alguna otra pregunta, alguna consulta? Ahora, todo el material les voy a dar. ¿Qué tal, Wilfredo? Dime. Ok. A ver, tener un servidor dedicado en infraestructuras pequeñas es insulso. No es recomendado hoy en día. O sea, infraestructuras estamos hablando de pequeñas, de unos 100 usuarios máximo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque es no tener optimización de recursos, ¿no? Obviamente que hoy en día nos recomiendan que ciertos servicios tienen que ser dedicados por aspectos de seguridad. Caso de servidores LDAPs, servidores de archivos, me van entendiendo, porque pueden haber brechas de seguridad. O sea, si yo, por ejemplo, implemento un servidor de archivos y sobre ese servidor de archivos implemento un servidor de correo, ¿ok?
pues ahí puede haber una falla de seguridad, porque un simple error de manejo de usuarios le puede dar la potestad a un usuario de correo electrónico que solamente tendría que utilizar el servicio de correo electrónico de darle acceso a los archivos. Entonces ahí ya tengo una brecha de seguridad. Entonces en ese caso, no. Servidor de archivos y servidor de correo tienen que ser independientes. Pero hoy en día esa infraestructura para una empresa pequeña, eso es un gasto. No es una inversión. Y a nivel de recursos tampoco, ¿no? Entonces, si tengo, por ejemplo, 2 servidores y pienso crear servidores independientes dedicados, pues en ese sentido, ¿qué es lo que hago? Virtualizo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que generar ahí? Crear sistemas de virtualización, utilizar OpenStack, utilizar Proxmox y toda esta parte, o KVM, KVM Red Hat, por ejemplo, ¿no? Citrix o cualquiera de estas soluciones open source que podríamos tener. Pero virtualizando tienes entornos independientes dedicados y mejor manejo de los recursos, ¿no? ¿Y por qué 2 servidores? Porque puedes tener balanceo de carga con los 2 servidores de virtualización, ¿no? Y alta disponibilidad, y ahí te olvidas de todo en vez de estar trajineando con servidores dedicados, ¿no? Entonces, para infraestructuras pequeñas no las recomiendo servidores dedicados. O sea, es gastar plata y no optimizar recursos, ¿no? Y muchas veces lo que yo recomiendo cuando me dicen, no, somos una pequeña empresa, solamente utilizamos para nuestros servicios web, acceso de usuarios y aplicativos, entonces yo les digo, a ver, comprarte un servidor te cuesta $3,000. Tú vas a necesitar, por lo menos para la infraestructura que necesites, 3 servidores. Serían $9,000. Además que vas a tener que contratar un profesional, o sea, un jefe de sistemas que pueda estar administrando. Además que vas a gastar luz y vas a tener que tener un sistema de planificación. Y tu empresa se dedica, no sé, a la fabricación de arroz, digamos. O sea, no estás dentro del ámbito tecnológico, tu área es otra, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo le digo, mira, estos 3 servidores que tú necesitas los puedes tener en la nube, los puedes tener en Amazon Web Service con un costo mensual de $30. Y todo automatizado, y no vas a necesitar muchos recursos y te ahorras todo el consumo eléctrico, etcétera. Entonces, eso depende, ¿no? O sea, como te digo, hasta muchas veces te puede salir gratis, ¿no? Hay empresas que quieren implementar su servidorcito solamente para tener su sitio web y su aplicativo, ¿no? Su aplicación web de sus agencias y listo, ¿no? Cuando eso es un servicio web, ¿cuánto te consumirá? Una página web básica te consumes 400 megas de RAM. Y eso lo puedes conseguir gratuito en Amazon Web Service, ¿no? A eso más le implementas una ¿qué se llama esto? Una cuenta de seguridad y de balanceo con Cloudflare, listo, ya estás ahí. Más vas a gastar en tu dominio y listo. Entonces te olvidas de todo, estar manteniendo servidores y toda esa parte. Entonces mucho depende, cada empresa es única, dependiendo la carga, dependiendo los servicios, dependiendo todo eso. Pero como te digo, dependiendo de todo eso, pues ya es muy pequeña la empresa, pues no lo veo muy factible tener servidores dedicados, sino virtualizar, tener tu nube privada y a partir de eso ir implementando soluciones, ¿no? Entonces y su administración es mucho más centralizada y mucho más directa, ¿no? Y ahí puedes tener aseguramiento del 24/7 y servicios replicados, etcétera, ¿no? Y crecimiento horizontal y vertical dinámico. Entonces es preferible invertir en virtualización que invertir en servidores dedicados. ¿No? A eso te referías, ¿no, Wilfredo? Se entiende, ¿no? Ok. Son diferentes. O sea, es diferente hablar sobre estos sistemas. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo, los tipos de servicios, porque todas las nubes como tal ya tienen diferentes niveles de servicios,
es muy diferente. OpenStack, por ejemplo, puedes crear toda una infraestructura de virtualización con servicios directos, etcétera, para desarrollo, tener casi tu Amazon Web Service internamente, pero para que funcione OpenStack tienes que tener en cuenta que necesitas por lo menos 5 servidores, ¿no? Para tenerlo todo completo OpenStack. ¿Ok? Porque si tú vas a implementar OpenStack en un solo servidor, pues va a ser muy básico y no te va a cumplir con las necesidades necesarias, porque OpenStack se maneja mediante módulos independientes. Entonces, no. ¿Ok? Puede ser una solución para pequeñas empresas, sí, pero no, es muy diferente eso. OpenStack, o sea, el modelo a lo que está dirigido OpenStack es diferente. En cambio, Amazon Web Service puedes implementar servidores dedicados y directos, ¿no? Entonces, en Amazon Web Service tú dices, necesito un servidor con 1 GB de RAM y 20 GB de almacenamiento con un procesador. Entonces y no lo necesito con Red Hat, y automáticamente eso ya te lo brinda en la nube con una dirección IP pública que la puedes relacionar directamente ya a tu dominio y ahí instalar el servidor que tú necesites, ¿no? Y listo, de acuerdo a lo que te sirva, y solamente te facturan por lo que estás utilizando. Entonces su sistema de facturación también es mucho más dinámica, ¿no? Entonces, privada. OpenStack se puede utilizar en una forma híbrida para nube pública y nube privada, pero más que todo para nube privada, ¿no? Eso más o menos las diferencias. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna pregunta? Vamos, participen. Bien, entonces, si no hay más preguntas, pues ahí quedaríamos con la clase introductoria del día de hoy. Mañana es nuestra primera clase oficial, con la cual vamos a ir ya trabajando. Entonces, vuelvo a repetir. Para los que han llegado tarde un poco, tienen que ingresar con su cuenta de Microsoft que se les ha asignado. Por favor, si tienen algún problema, contáctense mañana a los números de atención de ICI para que les podamos ayudar si tienen algún problema con su cuenta. Vuelvo a repetir, a veces no es tan necesario que lo tengan instalado el Teams, sino ingresando por portal.office.com pueden acceder igual a Teams a través de la web. Me van entendiendo. Obviamente que te sugiere ahí, te dice que es preferible y más cómodo tener instalado Teams, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque mañana no voy a enviar, vuelvo a repetir, no voy a enviar el enlace de invitado. Entonces tienen que ingresar con sus cuentas. Entonces, por favor, ocupen un poco de su tiempo. Es sencillo configurar su cuenta de Teams. No van a tener mucho problema en ese sentido. ¿Ok? Entonces, eso por favor tómenlo en cuenta. Si tienen alguna duda, cualquier consulta, lo pueden hacer en el grupo de WhatsApp o en el grupo de Teams que tenemos ahí, y todo lo voy a subir ya a lo que es el Teams. Entonces van a tener la grabación de esta clase junto con el material ya puesto en el Teams para que lo puedan descargar, etcétera, y tengamos todas las herramientas para trabajar. Y el día de mañana vamos a entrar en materia, vamos a ir entendiendo cómo trabaja Linux, por qué Linux, cuál es un poco de historia de Linux. Vamos a ir conversando un poco sobre los inicios de Linux, desmitificando también algunas cosas dentro del entorno de Linux para aquellos que sean nuevos dentro de lo que es Linux. Entonces, como les digo, vamos a ir desde cero. Lo que me interesa es que vayamos desde cero. ¿Ok? Entonces, eso como recomendaciones, por favor. Al principio he dado todas las recomendaciones del trabajo. Para aquellos que han llegado tarde, lo van a tener en el video, en la clase completa. ¿Ok? Ha sido un placer. Espero que todos, estamos empezando básicamente 9
en este curso, que están en este momento que los veo, y espero que los 9 puedan terminar. Traten de terminar este curso, que los 2 últimos módulos les va a volar la cabeza porque van a aprender mucho, mucha tecnología, van a aprender mucho de herramientas y van entendiendo, ¿no? En sí todo este curso ha sido pensado para que ustedes puedan llegar a un nivel de experiencia alto en este sentido. ¿Ok? Y poderles transmitir todos los años que voy trabajando dentro de esta área. Pues ha sido un placer estar con ustedes. Que tengan un muy buen descanso y nos vemos nos escuchamos el día de mañana. ¿Ok? Pues cuídense mucho y nos vemos el día de mañana. El video dentro de unos minutos en la plataforma del Teams. ¿Ok? Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.